Buen día, nosotros somos alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. En el curso de Matemáticas y Resolución de Problemas, nosotras vamos a exponer sobre el tema de estrategias de enseñanza de la resolución de problemas matemáticos, fundamentos teóricos y metodológicos. El equipo está conformado por mi compañera Wendy Serrano, Rocío Ramírez y su servidora Lucero Celeste. Adentrándonos ya a lo que es la lectura, podemos introducirnos, valga la redundancia, a la introducción, que es, en esta se mencionan varios puntos que me pareció importante resaltar, como lo es la matemática expuesta en los primeros años de la vida escolar. Porque siento que a lo largo de nuestra vida escolar todos hemos tenido presente las matemáticas, ya que como la lectura lo menciona, esta la llevamos a la práctica para desarrollar herramientas que nos permitan ampliar nuestro conocimiento y habilidades para resolver problemas de nuestra vida cotidiana, así como también diversas situaciones. Relacionado a esto, hay un autor que se llama Baruti. Él menciona que cuando los estudiantes adentran a lo que pues ya es la vida escolar, vienen los estudiantes con cierto conocimiento matemático, pero informales, es decir, conocen lo básico, pero no se adentraron a involucrarse tanto en obtener los conocimientos del por qué y para qué, sino solo lo básico, lo aprendido pues en casa o en situaciones que se les presentaron antes de entrar a la escuela, o incluso desde pues más pequeños. Estos conocimientos permiten de cierta forma tener un conocimiento previo para poder adentrarnos con un poco más facilidad a los conocimientos matemáticos, pero formales, ya que pues ya como lo mencioné, ya no se menciona de la resolución de problemas simples o básicos, sino de aprender a resolver problemas un poco más estructurales. Con esto puedo mencionar que la resolución de problemas como contenidos desarrollados en la escuela, es importante plantear la importancia de poder interpretar esto como una herramienta didáctica que los estudiantes se pueden desarrollar con más facilidad sus habilidades y con el conocimiento adquirido poder resolver los problemas matemáticos que se llegan a presentar. El currículo básico nacional expone la resolución de problemas como estrategia básica para el aprendizaje de las matemáticas, ya que ocupa un lugar muy central en lo que es la enseñanza, porque esto permite que los alumnos creen, analicen, razonen, inventen para poder dar una solución. Considerando que la resolución de problemas no solamente se puede centrar en lo que son las matemáticas, sino en cualquier otra materia, sin importar el tipo de enfoque que se le quiera dar. Por lo tanto, pues podemos decir que esta lectura, y considerando los puntos ya mencionados, busca que el docente se informe más sobre pues los diferentes fundamentos teóricos y metodológicos para poderlos plasmar en los alumnos y estos puedan desarrollar sus habilidades, conocimientos o incluso sus técnicas para poder llegar a una solución o resolver algún problema. Ahora bien, otro punto de la lectura es el método. En se menciona que el estudio se limita a una investigación documental apoyada de fuentes de consulta o de estudio de fuentes periodísticas. En también entran lo que son pues
las aportaciones de diversos autores. Y referente a esto, con la finalidad de analizar los diversos aportes que menciono, referente a las estrategias de enseñanza en la resolución de problemas matemáticos y sus fundamentos metodológicos. En estos fundamentos teóricos y metodológicos buscan conceptualizar el término del problema, es decir, a lo que se quiere llegar, lo que se busca resolver, y con esto también van apoyado a las características, las etapas de resolución, que son ciertas partes en las que los alumnos tienen que adentrar y tienen que ir resolviendo, pero parte por parte, para poder adquirir el conocimiento y no solo resolverlo por resolver. También junto a ellos las taxonomías, estrategias de resolución, esto más que nada para facilitar el entendimiento y la resolución de dicho problema, y aspectos a tomar en cuenta en la enseñanza de estas estrategias, porque no solamente nos podemos basar en una simple estrategia, ya que no todos tienen la misma forma de aprender. Entonces es buscar una manera que sea fácil, entendible, y que todos puedan desarrollar el problema pues a través de ella. Otro punto son los resultados. En se manejan más que nada los varios subtemas, bueno, dos subtemas que menciona cómo los autores tienen que ver relacionado a estos, pues más que nada este tema de los problemas matemáticos en la educación básica. En el ámbito de la didáctica, Beyer, un autor, señala diferentes definiciones del término problema presentada por los autores. Uno de los autores se llama Nieto. Este define el término problema como una dificultad que exige ser resuelta. Otro de los autores es Kilpatrick. Este define el término problema como una meta que se debe alcanzar, pero donde la ruta se ve de cierta forma afectada. Otro de los autores es Ron. Él lo define como un sistema de proposiciones y preguntas, en donde las proposiciones en este caso son los datos brindados de dicho problema, y las preguntas los elementos desconocidos, o más que nada al resultado al que se pretende llegar. Otro autor es Bayer. Él explica que los problemas tienen diversos componentes. Uno de ellos son las metas, que como el autor uno de los autores anteriores lo mencionaba, es a lo que se quiere llegar, el objetivo. Otro de los componentes que menciona son los datos. Estos son los elementos que se plantean, o la información de dicho problema, para poder ayudar a resolver la situación. Otro de los componentes son las restricciones, que en este caso sería como la incógnita o los factores que limiten de cierta manera llegar a la solución. Y también otro componente son los métodos, que son en este caso los procedimientos o formas para poder darle solución al problema. Por último, el autor Vega Méndez, él define problema como aquella que exige que
quien resuelva dicho problema se comprometa a explicar el procedimiento de inicio hasta llegar a la solución del problema. Con estas aportaciones o definiciones que estos autores mencionan fueron integradas en el artículo en el currículo básico nacional, con el fin de considerarlas como estrategias fundamentales para la explicación de la resolución de problemas de matemáticas. Ahora bien, dentro de este mismo subtema se menciona que la enseñanza en la resolución de problemas, en este caso en la educación primaria, es rutinaria, ya que se asignan ejercicios más que problemas donde el estudiante los resuelva de forma mecánica. Es por ello que cuando se trabaja en estas situaciones, el mismo autor que mencioné al inicio, Barudi, menciona lo siguiente, que pues muchas veces estos problemas son únicamente extraídos de libros de texto para trabajar rutinariamente pues los diversos temas, pero pues a lo que se llega es que de cierta forma crea como una barrera en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Es por ello que en consecuencia él mismo señala que es más productivo trabajar dentro de clase con problemas genuinos, porque así lo menciona él, ya que estos buscan llegar a un análisis para identificar la incógnita, analizar los datos y pues finalmente elaborar una estrategia que facilite resolver dicho problema, llegando pues hacia la conclusión de que los docentes pongan más en práctica lo que es la enseñanza como tal de la resolución de problemas, pero de manera en la que los alumnos se sientan libres de dar sus opiniones, incluso hasta llegar a equivocarse, para de ello poder aprender de pues, sus propios errores y con esto resolver el problema y adquirir dicho conocimiento, para más que nada hacer ver lo que las matemáticas en este caso, verlo como una actividad en clase y no pues una obligación para realizarlo. Otro de los puntos dentro del resultados, el siguiente subtema llamado clasificación de los problemas de naturaleza verbal relacionado con adición y sustracción. Menciona que el enunciado de un problema matemático puede o no representar un verdadero problema para los estudiantes. Es por ello que los docentes deben elegir previamente el problema a plantear frente a sus alumnos, considerando los términos o datos que se lleguen a mostrar en dicho problema, así como pues buscar de cierta forma que los problemas se vean de una forma creativa e interesante, que pues a los alumnos o estudiantes se les pueda proporcionar y ellos puedan reflexionar y con ellos dar pues una solución adecuada pues para el problema. Otro punto menciona que las aportaciones de diversos autores en la clasificación de problemas verbales, estas clasificaciones se agrupan por categoría. Unos autores agrupan estas clasificaciones por medio de categoría, dependiendo su estructura, ordenándolos pues de la siguiente manera, que es cambiar, combinar, compartir e igualar. Estas clasificaciones
se explican a continuación en uno de los siguientes cuadros. En lo que es la subcategoría de esta categoría mencionan seis tipos de comparaciones, bueno, ejemplos de comparaciones, pero englobando cada pues uno de los ejemplos que se mostraron fue mencionar el problema y de cierta manera ver que tanto más hacía falta o menos hacía falta combinando dos objetos. Y otra de las categorías que podemos mencionar dentro del mismo cuadro es la comparación. En esta los problemas de cambio entran dentro y se caracterizan por la presencia de una acción de transformación aplicada sobre una cantidad inicial. En esta comparación se busca relacionar dos cantidades, ya sea para conocer una cantidad específica o pues para comparar de cierta forma ciertos datos. Pues los ejemplos del problema, pues más que nada en las preguntas se centran en comparar diversas cantidades que se mencionan en los problemas planteados. Y por último, la última categoría es la igualación. En esta contienen elementos de los problemas de cambio y los de comparación. Es como una relación y están de cierta forma, pues falta la redundancia, relacionados porque el papel que juega el cambio en esta categoría permite conocer el aumento de dos cantidades distintas, y la comparación con estas cantidades permite pues de cierta forma compararlas, y eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Rocío Ramírez Jiménez y ahora les hablaré un poco acerca de las etapas de resolución de problemas, que en este caso son como estrategias para resolver problemas que se refieren a las operaciones mentales utilizadas por los estudiantes y alumnos para pensar sobre la representación de las metas y los datos con el fin de transformarlos y obtener una solución. También se toma en cuenta las estrategias generales de resolución y reglas de decisión utilizados por los solucionadores del problema. Estas son basadas en las experiencias previas con problemas similares y son estrategias que indican o son posibles ante el enfoque a seguir al alcanzar una solución pues de este mismo. Dice, etapas de la resolución de problemas matemáticos. Se hace referencia a un proceso que se desarrolla en varias etapas, como lo son la preparación, y la preparación es la que permite al solucionador analizar y buscar información al respecto para tratar de definirlo. También tenemos la incubación, que en este caso es el que trata de solucionar, analizar y resolver el problema de manera inconsciente. También tenemos la inspiración. En este caso es el momento en el que la persona llega a una solución de manera repentina y sorprendente. Es cuando de forma inesperada surge una idea clara y efectiva para resolver el problema. También tenemos la verificación, donde el solucionador revisa la solución encontrada.
Más que nada esto quiere dar a entender que se toma como una etapa o unos pasos a seguir de varios, bueno, de estos puntos para llegar a la resolución del problema matemático. También tenemos la resolución de un problema y quienes ayudan a solucionarlos. Por ejemplo, en este caso es la resolución y bueno, la resolución de un problema y el solucionador. Entonces, también podemos ver que, bueno, está la identificación, que es cuando se da los datos y la meta del problema. También tenemos la identificación del problema, que en este caso quiere dar a entender que pues se describe el problema y se de forma más precisa, más que nada pues el problema, ¿no? de este caso. También tenemos el análisis del problema, que es para identificar la información relevante. Tenemos la generación de la solución, considerando las diferentes alternativas que se tienen como para dar a resolver este problema. Tenemos la revisión de la solución, que es para evitar la factibilidad. También tenemos la selección, que es para dar una solución factible a este caso. También tenemos por último la ejecución, que es la solución seleccionada, la solución factible. Aquí nos dice que Polya, 1984, el problema debe resolverse si se siguen los siguientes pasos, que en este caso sería comprender comprender el problema. El estudiante debe entender el problema a fondo, comprender claramente lo que se está pidiendo, ya que no solamente pues puede responder con una pregunta o no sabe cómo comprender el problema y no sabe ni entiende trabajar hacia el objetivo desconocido de este problema. Entonces, más que nada, en este caso debe comprender y debe entender más a fondo lo que se está hablando. También ayuda bueno, como de la mano del profesor. También se tiene la concepción de un problema, que el estudiante debe concebir el problema de resolución, mas sin embargo, entre estas dos fases el camino es largo y difícil. Una vez que el estudiante ha comprendido el problema, debe pasar por la segunda fase, que debe decir que entre estas dos fases el camino puede ser largo y difícil, pues ello debe tener de un conocimiento previo y la experiencia que posee el individuo. También tenemos la ejecución del plan. El estudiante debe aplicar plan y aplicar los conocimientos. Esto nos da a entender que el estudiante debe emplear los conocimientos ya adquiridos y pues más que nada como aplicarlos ahora y saber de esos mismos conocimientos, saber ahora retomarlos. También tenemos examinar la solución obtenida, que es que el estudiante reexamina el plan que concibió, así como la solución y su resultado. Por último, tenemos estas 3 estrategias de resolución de problema, que es un gran descubrimiento que resuelve un gran problema, pero en la solución de todo problema hay un gran descubrimiento. El docente tiene en sus manos la maravillosa tarea de despertar la curiosidad de sus estudiantes a través del planteamiento de problemas matemáticos. De acuerdo a Poggioli, 1999, las estrategias para resolver problemas son operaciones mentales. Hola, mi nombre es Wendy y a mí me tocó hablar sobre los autores que han realizado diferentes aportes en la enseñanza de la resolución de problemas. Entre ellos se destacan a los siguientes.
Dentro de la lectura se destaca a García 2002, Schoenfeld, citado por Santos 1992, Barodi 1994, Senamec, citado por Cañas y Herrera 1996 y Polva 1984. Vamos a comenzar con el primero. García 2002, quien reafirmó la importancia del uso de las estrategias para la enseñanza de la resolución de problemas por parte del docente. Este señala varias recomendaciones. Entre ellas, propone que a los alumnos se les pongan diferentes problemas con contextos distintos, donde plantean situaciones distintas y variadas. Estas relacionadas tanto con la experiencia de la vida cotidiana, con ideas ficticias. Esto se hace con el fin de despertar la curiosidad y el interés de los estudiantes a través de la creatividad de las situaciones planteadas. De igual manera, propone problemas variados en cuanto al número de soluciones, es decir, que tengan una solución, dos soluciones, varias soluciones o incluso que no tengan solución alguna. Es importante que a los alumnos se les presente este tipo de problemas, ya que ellos requieren utilizar procesos cognitivos para resolver cada situación, y esto evita caer en la rutina de presentar los problemas rutinarios, los cuales conllevan a un proceso de resolución mecánica y memorístico. De igual manera, presentar problemas variados desde el punto de vista de adecuación de los datos, es decir, que se pongan datos completos, incompletos, o de igual manera presentar datos que sobran. Esto él lo recomienda porque así el estudiante está obligado a leer y entender el problema antes de comenzar a resolverlo sin algún plan, pues esto debe ser primero para la información, y esto obliga a que el alumno logre comprender de una mejor manera el plan, el cual va a llevar para alcanzar una solución alguna. De igual manera, él propone poner el acento sobre los procesos de resolución y no solamente sobre los cálculos y la solución. En este sentido, García 2002 recomienda al docente al trabajar haciendo énfasis en los procesos desarrollados por los estudiantes, más que en los resultados, pues al fin y al cabo es el proceso el que va a transferir al estudiante cuando requiere enfrentar una situación similar en el futuro. Y por último, García propone animar a los estudiantes a comunicar oralmente o por escrito los procesos que realiza para resolución de problema. Por ello se recomienda que se le pida al estudiante que realice de forma escrita o oral el proceso que siguió para resolver el problema. De esta manera el docente puede conocer con las propias palabras del alumno los procesos mentales y procedimientos que él utilizó para llegar a la solución del mismo problema. Y esto al mismo tiempo se estaría valorando las propias estrategias de los estudiantes, ayudar a otros alumnos que tienen mayores dificultades en esta área. Y por último, diversificar las actividades de resolución del problema. Esto requiere un enunciado y pedir cuál podría ser la pregunta del problema ante un conjunto de datos. En ella se pide elegir aquellos que encajan en la pregunta del problema. Dada la incógnita, se pregunta por los datos. Esto permite al docente salir de una rutina y planificar con anticipación los enunciados de los problemas a trabajar en clases. Plantear situaciones diversas y variadas que permitan que el estudiante reflexione, analice y razone para concebir un plan que permita obtener una solución de problemas de datos mucho mejor. De igual manera, Schoenfeld, citado por Santos, él plantea la importancia de entrenar a los estudiantes para la selección adecuada y el uso de estrategias para resolver con eficacia los problemas planteados. Entre los aportes citados por el autor se puede mencionar las actividades de aprendizaje que utilizó y pueden ser útiles para el trabajo del docente en el aula, de manera de ayudar a estudiantes. Esto en cuanto a resolver problemas nuevos en la clase con la finalidad de mostrar a los estudiantes las decisiones formadas durante el proceso de resolver problemas.
También mostrar videos de otros estudiantes resolviendo problemas en las clases. Esto con la finalidad de discutir las destrezas y las debilidades mostradas por los estudiantes en el proceso de resolver problemas. Actuar como moderador mientras los estudiantes discuten problemas en clase. Y por último, dividir la clase en pequeños grupos, los cuales discutan problemas matemáticos. El papel de los grupos, los cuales coordinan al evaluar preguntas que ayuden a los estudiantes a reflexionar lo que están haciendo. Schoule propone la importancia de relacionar las actividades de aprendizaje que se llevan a cabo en el aula con las actividades que se desarrollan los matemáticos, pues esta es la única manera en que los estudiantes encuentran razón de ser de las matemáticas. Para Barodi, un análisis cuidadoso del problema requiere de diversos aspectos, entre ellos la comprensión, la que consiste en definir claramente la incógnita o la meta del problema y que ayuda a seleccionar la información que se necesita para resolver el problema, así como los métodos más adecuados para llegar a ello. También el uso de técnicas para la resolución de problemas. Cuando un alumno se enfrenta a un problema no rutinario, puede emplear las técnicas y las estrategias que contribuyen al análisis del mismo, los cuales se denominan heurísticas, según Polya. Por ejemplo, una técnica heurística para entender mejor un problema puede ser la presentación del problema a través de un dibujo. Es importante que los niños usen técnicas para analizar el problema, pues de lo contrario se les tornará muy difícil resolver un problema no rutinario. La motivación. Los estudiantes deben estar motivados para realizar un esfuerzo que exige un análisis detallado que los llevará a tener una resolución del mismo. Y por último, la flexibilidad. Esta consiste en la adaptación rápida de los recursos existentes para satisfacer las demandas de una tarea nueva. El estudiante debe sentirse con plena libertad para ensayar respuestas, equivocarse, probar una y otra vez, hasta descubrir por sí mismo la solución situada y planteada. Senamec propone que los problemas que se plantean en la escuela deben estar relacionados con el contexto de los estudiantes, es decir, con la situación real en la cual se desenvuelve cada uno de ellos, pues esto despertará la curiosidad, el interés de todos los estudiantes. También el docente debe diseñar previamente un programa de secuencias con la resolución de problemas, a través del cual se establezcan tipos de problemas que trabajarán y el grado de dificultad de los mismos, de acuerdo al nivel escolar en el que se encuentre. Es necesario que el docente sea cuidadoso para tratar de plantear problemas adecuados al nivel del estudiante, no tan fácil para que no reflexione, ni tan difícil como para que el estudiante se frustre y se sienta incapaz de afrontar la solución al problema. Los enunciados de los problemas se deben redactar con un lenguaje claro, preciso, esto utilizando palabras relacionadas con la realidad de los estudiantes. Además, ser creativos, originales y novedosos. Esto quiere decir que se van a utilizar palabras que el estudiante logre comprender, puesto que si no, esto puede llegar a confundirlos más. Es importante que se evite la práctica de caer en planteamiento de problemas de ejercicios rutinarios, siempre iguales en el estilo, pues esto lleva a que no se dé ningún esfuerzo, ya que el esfuerzo cognitivo parte de los estudiantes. En este punto se sugiere que los docentes revisen la clasificación o la taxonomía de los problemas verbales planteados por Carpenter y Moser, los que proponen diferentes categorías de problemas de adición y sustracción, variados en una estructura semántica y con distintos niveles de complejidad, los cuales pueden presentarse a los estudiantes desde primeros grados en formas de secuencias, para estimular en ellos los procesos de reflexión, análisis y razonamiento. También se recomienda a los estudiantes orientar a sus estudiantes para utilizar estrategias
técnicas para resolver problemas matemáticos. Pueden tomarse las ideas de los métodos heurísticos o presentarles adaptaciones de ellos. Entre ellos permiten que tracen algún lineamiento que le facilite la resolución de problemas. Es recomendable explicar a los estudiantes que inicialmente deben leer el problema con atención, tratar de comprenderlo antes de ponerse en marcha hacia la búsqueda de la solución. Se pueden sugerir técnicas que logren que busque la solución y presentar gráficamente los datos, hacer preguntas relacionadas con problemas, entre otros. La idea es entrenar al estudiante en la adquisición de estrategias, habilidades para alcanzar la solución a los problemas planteados. También es de gran importancia que el docente valore las estrategias propias que desarrollan los estudiantes por su cuenta y pedirles que verbalicen de una manera oral o escrita con el fin de orientarlos y explicarles las limitaciones que podrían tener. En Polva resalta que es necesario que el docente haga saber a sus estudiantes que no solo existe una única manera de resolver problemas, ya que puede ocurrir que los alumnos encuentren estrategias o técnicas distintas para resolver la situación y estas sean diferentes a las que maneja el docente, así como también puede suceder que un mismo problema sea resuelto de manera diferente por los alumnos. Por ello, resulta esencial que los alumnos comparen sus estrategias que utilizaron y descubran cuáles son equivalentes y por qué han utilizado estas y por qué son parecidas pero no idénticas, y estas hacen que lleguen al mismo resultado. Los docentes deben animar a los estudiantes a anticipar los resultados, ya que esto les permite evaluar la corrección o no de las operaciones realizadas. Según este autor, cuando se trabaja de este modo, es fácil que los estudiantes acepten como correctos los resultados que son ilógicos, pues que confían más en los procedimientos adquiridos mecánicamente que en su propio racionamiento. Es frecuente encontrar entre los estudiantes la búsqueda de palabras claves como una técnica de descubrir las operaciones que deberá efectuar para resolver correctamente el problema. En conclusión, la resolución de problemas es un aspecto central en la enseñanza de las matemáticas, el cual debe ser abordado de manera efectiva por los docentes. Aunque los ejercicios rutinarios son comunes, no siempre promueven el desarrollo cognitivo necesario para el aprendizaje profundo. Para superar esta limitación, es fundamental que los profesores comprendan a fondo qué constituye un problema matemático, así como las taxonomías, características y las etapas involucradas en la resolución de ellos. Además, deben familiarizarse con estrategias didácticas, las cuales les permitan crear enunciados innovadores y desafiantes. La implementación de este enfoque no solo requiere el proceso educativo, sino que también fomentará un aprendizaje más significativo y estimulante para los estudiantes. Por lo tanto, este permite ser una herramienta valiosa para la formación continua de los docentes, facilitando la mejora de sus prácticas pedagógicas y promoviendo una enseñanza más efectiva en la resolución de problemas matemáticos. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.